Ya. This meeting is being recorded. Eso es, vamos a grabar esta sesión porque luego se quedan registradas. Os vamos a pedir en la medida de posible que nadie active ni la cámara ni el audio, no va a ser necesario en esta sesión. Y vamos a ir empezando, que hoy venimos a contaros un poco, a hablar sobre el No Code y Design System. Así que nada, vamos a empezar. ¿Si puedes pasar, Jorge, por favor? Eso es, como os decía, y vamos a tener a Jorge aquí contándolo, pero antes me presento yo, para los que no me hayáis visto antes, no me conozcáis, soy Laura Plaza, soy Fellow Researcher y facilitadora en The Hero Camp, y bueno, pues yo también soy Product Designer, que es lo que empecé estudiando, bueno, empecé estudiando ilustración, después diseño gráfico y actualmente soy Product Designer, y bueno, como dato personal, pues también soy mamá de Oreo, que de hecho está por aquí, si lo queréis ver y seguramente nos acompañe durante la sesión de hoy. ¿Puedes pasar, Jorge? Claro. Y nada, antes de empezar, contaros un poco qué es esto de Hero Camp para los que no lo conozcáis. Pues bueno, The Hero Camp es la escuela líder en producto digital y consta de 3 áreas, digamos. La parte de Chain Boutique, que es una boutique de cambio organizacional, donde se ayuda a organizaciones y equipos de producto a pasar a un siguiente nivel en cuestión de formaciones y coaching. Por otro lado, está la parte muy interesante de The Hero Hunt, que además ha empezado hace poquito, que es la primera aceleradora de talento hiperespecializada en producto digital, es decir, en cazar diseñadores de producto y product managers. Y como os decía, luego está la parte principal, que es como nació, que es The Hero Camp, la escuela como tal. Y si puedes pasar, Jorge, que es donde se hacen, al anterior, creo que has pasado 2. Uy, perdón. Gracias. Que es donde se hacen todos los entrenamientos sobre Digital Product Designers, y aquí podéis ver que las siguientes ediciones es la edición número 10. Por cierto, yo conocía de Hero Camp y entré a hacer la edición número 7 de Digital Product Designers. Y eso, la siguiente empieza el 13 de abril y también tenemos la edición 41 de Digital Product Manager y la segunda edición de un curso que empezamos hace poco, que es el de Product Analytics, que la verdad también es muy potente. Y nada, ahora sí, ya paso a presentar a Jorge, que es con quien vamos a estar el día de hoy, que nos va a contar todo lo que sabe sobre No Code, así que ya te dejo que te presentes tú solo. Pues nada, muchísimas gracias, Laura. Perdón, perdona. Lo que os iba a comentar a todos los que nos estáis viendo, que cualquier pregunta, ya he visto que algunos habéis empezado a saludar por el chat y a escribir de dónde venís, que venís desde A Coruña, Málaga, Madrid, incluso desde Bogotá, Polín, desde el otro lado del planeta, Buenos Aires también, es verdad. Nada, deciros que cualquier pregunta que tengáis la vayáis escribiendo por el chat, ¿vale? Y en la medida de lo posible la vamos a ir respondiendo. Y también vamos a intentar dejar unos minutitos al final de la sesión para aquellas preguntas que no hayan dado tiempo. Y ahora sí, no te molesto más, pero... No, ninguna molestia. Venga, pues 1000 millones de gracias. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis decidido pasar este ratito con nosotros, escuchándome y espero que aprendamos muchos. Como decía Laura, escribid todas las preguntas que queráis sobre la marcha y Laura me las puede ir pasando sobre la propia present, pero de todas formas, si queréis, al final también guardamos un huequito para cualquier cosa que yo os pueda ayudar, resolver o lo que sea. Pues me presento, soy Jorge Barriovero. Mi background es un poco raro porque, aunque donde me he profesionalizado es en el diseño, en la parte de UX, en la estrategia de producto, vengo también de un mundo un poco diferente, que es el de la ingeniería, de telecomunicaciones en este caso. Lo que pasa es que no me gustaba nada de eso. Y todos los que estamos aquí seguro que tenemos como ese alma un poco aventurera. Y fui dando saltos, luego estudié ilustración, luego me metí en un departamento de innovación y luego acabé encontrando y enamorándome del producto pues a través de la experiencia de usuario. En esa línea, ahora mismo trabajo en Tribal Worldwide, donde lidero toda la vertical de estrategia de diseño, pero antes, hace no tanto, abrí Tiempo Relativo, que fue un estudio de diseño basado en no-code que estuvimos durante 2 años, pero lamentablemente la aventura no salió todo lo bien que nos hubiera gustado, aunque hicimos un montón de productos, construimos
casi 25 proyectos, utilizamos un montón de tecnologías, hicimos cosas muy guays, pero lamentablemente cuando lo que haces no te da dinero se acaba convirtiendo en un hobby, no en un negocio, y tomamos la decisión de cerrar. Y bueno, en esa línea volví a Tribal, que es mi casa, y ahí ahora mismo es donde me desarrollo. Y también estamos trabajando mucho en proyectitos de no-code, haciendo muchas automatizaciones y cositas que os iré contando. Y así como curiosity sobre mí, pues he sido bien rapero, me gustan los cómics y me encanta la primavera y las flores. Es una de las cosas que más me gustan del mundo, y las ardillas. Vale. Traía esto aquí un poco como ya estáis muy activos, en verdad, no sé si estoy seguro de si quiero tener este aluvión, pero me encantaría saber qué habéis comido hoy, porque creo que es una pregunta muy importante y que no se pregunta todo lo que se debería. Y sobre todo, ¿a qué os suena todo esto del no-code? Si lo podéis dejar, si dejáis ahí vuestras ideas en los comments, Laura me irá chivando algunas. En mi caso, hoy he comido salmorejo y de postre he tomado hummus de limón, por si supongo que es algo para lo que queríais también saber y que es algo que os podría quitar el sueño, pues ya lo sabéis. Por aquí Perfecto. preguntan que han comido macarrones. Bueno, yo también lo he puesto. Hoy he comido unas migas que además me trajo ayer mi madre un tupper, así que hoy he sido muy feliz comiéndome unas migas con huevo. Perfecto. Elizabeth ensalada probablemente esté a dieta. Genial, muy respetable. Unas milanesas por aquí. No sé si es persona que venga de Argentina. Sí. Pasta con sojañesa, que no sé lo que es la sojañesa. Ah, vale. En vez de boloñesa con soja, vale. Mucho team salmón por ahí. Perfecto, chicos. Pues ya lo tenemos. Podríamos cerrar la sesión de hoy. No, vamos a hablar de no-code y vamos a tratarlo desde una perspectiva igual un poco diferente. Si estáis interesados en el mundo del no-code, quizá muchas veces, y luego hablaremos sobre ellos, las formaciones han ido orientadas a las herramientas. Y está muy bien, pero en este caso vamos a ir un poquito más atrás y es el valor del no-code más allá de todo lo que se suele hablar sobre esta... Casi para mí es una filosofía más que una tecnología en sí misma. El interés que nace en mí, igual como a muchos de vosotros os habrá pasado en relación al no-code, es porque siempre me he sentido muy obsesionado, se podría decir, con entender sistemas. Y entender sistemas para mí es meterme en jaleos, en lugares que no entendía y querer llegar a ese punto en el que empiezas a ver conexiones entre puntos y empiezas a entender cómo funcionan. Por ejemplo, me gusta mucho la producción musical, no me quiero dedicar a la producción musical ni mucho menos, pero sí durante mucho tiempo he tratado de entender cómo funcionan pues, los programas de producción, en este caso Fruity Loops, cómo funcionan las frecuencias, cómo funcionan las mezcladoras, porque hay un punto en el que llegas a conectar tantas cosas que dices, ostras, empiezo a ver una realidad que antes se me escapaba porque no era capaz de comprenderla. Lo mismo me pasó con la comedia. Evidentemente no me dedico ni mucho menos a los monólogos, pero tuve un arrebato en un momento de mi vida en el que quise aprender como la estructura cómica y quería entender cómo se hacía reír a la gente. Hice un pequeño curso, me obligaron a hacer un monólogo, me dijeron, ¿quieres continuar? Y dije, no quiero volver a hacer un monólogo en mi vida, pero ahora ya lo entiendo, ya sé cómo funciona, ¿no? Me ha pasado también con la arquitectura, ¿no? En esta parte de entender sistemas, que es algo sobre lo que vamos a profundizar mucho en la sesión de hoy, es donde reside la clave. Y precisamente es porque siempre hubo un sistema que no logré desbloquear. Y el sistema es el desarrollo de software. Yo os digo que yo estudié ingeniería, ¿no? Y en ciertos momentos de mi vida, sobre todo cuando te dedicas a producto, te relacionas con muchas personas que vienen del mundo de la tecnología, desarrolladores, gente de front, gente de back, ¿no? Pero siempre para mí hubo como un cierto síndrome de, tío, no entiendo nada. O sea, estoy trabajando para desarrollar productos que funcionan en el mundo digital y todo lo que hacemos es digital, pero hay como una fricción o una barrera inicial que me dolía mucho y que me resultaba difícil de salvar, ¿no? Aquí una reflexión, esto es, me metí en una página que hacía reglas de 3 simples, puse la población de España, el número de programadores que había en un estudio de La Voz de Galicia, La Voz de Galicia como principal fuente, creo que era por parte de Manfred, de donde venía, y salía que solo el 0,64% de la población española, en este caso, concentrada aquí, sabía programar. Si lo extrapolamos al mundo, probablemente la cifra baje, ¿no? Y es muy curioso
que haya tan poquita gente con conocimiento de programación cuando vivimos en un mundo absolutamente programado, ¿no? Digital, ¿no? Mirad ahora mismo a vuestro alrededor, pues tendréis el móvil, tenéis el ordenador delante, la lavadora, el microondas, ¿no? Todo tiene por detrás una serie de lógicas y una electrónica que muchos desconocemos, ¿no? Y no dejaba de ser algo que me resultaba como chocante cuando me empiezo a aventurar con todo este mundo del no-code. Cuando yo abro el estudio de diseño, tiempo relativo, el pensamiento que me inundaba es cómo podemos, gente que venimos del diseño, gente que le interesa el negocio, gente que le gusta el marketing, hacer cosas por nosotros mismos y no tener esas dependencias, ¿no? Entonces se abre para mí un mundo en el que empiezo a entender un sistema que antes era como muy complejo para mí. Pero llevo un buen rato hablando de sistemas y es una palabra de la que hablamos mucho y igual no he explicado qué es un sistema o igual no es algo tan evidente, ¿no? Y a mí me mola como siempre ir a qué significan las cosas para poder hablar con conocimiento de causa. Y os traigo aquí esta frase. Un sistema es una complejidad organizada dentro de unos límites formada por componentes en interacción relacionados entre sí que se combinan unos con otros para cumplir un objetivo. Tremendo rollo de frase, ¿no? Pero vamos a quedarnos con como unos fragmentos que es lo que me parece más interesante, que es la palabra complejidad que está contenida dentro de la descripción y lo que para mí supone ser un sistema, que es objetos o elementos que se combinan unos con otros para cumplir un objetivo. Eso para mí es como lo que nos tenemos que llevar de un sistema. Si, por ejemplo, nos ponemos en el caso de una discoteca en la que la gente va allí a consumir alcohol y ver si esa noche va a dormir acompañado o no, ¿qué diríais? ¿Que las discotecas son sistemas o que no son sistemas? Abro debate. ¿Qué dice la gente, Laura? ¿Dicen algo? Vamos a dar un minutito para que escriban por el chat. Cada vez que os pidamos participar, que sea por el chat, por favor. Marian, venga, ya tenemos a Marian. Marian dice que sí. Desde mi punto de vista, no, porque realmente ahí hay mucha gente que no cumple un mismo objetivo. Si el objetivo fuera drogarse en comunidad, pues igual sí, pero normalmente, mira, ahí me gusta mucho lo que dice Camilo, es un caos distribuido, ¿no? Realmente cada uno tiene un objetivo, pues unos van a ligar, otros van a emborracharse, otros no quieren estar en su casa, otros quieren comerle la cabeza al DJ para que ponga la de Shakira y Piqué. Cada uno tiene un objetivo, pero nadie construye hacia un objetivo común. Sin embargo, una oficina ya es un poco la contraposición, ¿no? Pero, efectivamente, como dice nuestro buen Drake, sí, una oficina sí que es un sistema, porque hay muchas piezas, muchos departamentos, muchas personas que se interrelacionan entre sí con un objetivo común, que normalmente es hacer más rico a alguien, o construir algo, diseñar algo, o lanzar algo. Las empresas sí que son sistemas. Hay muchísimos ejemplos de sistemas y todos vivimos en un entorno de sistema. Lo que pasa es que a veces nos lo cuestionamos, ¿no? El sistema nervioso es un sistema, ¿no? Hay una serie de elementos en nuestro cuerpo que avanzan para construir un objetivo, que es que seamos capaces de acariciar a nuestros gatos y sentirlo, ¿no? Como el gato de Laura. El propio tráfico o el sistema de tráfico en las ciudades es un sistema también, ¿no? Porque hay muchos elementos que se juntan entre sí para que la gente no se estrelle. Pues desde cómo están construidos los pasos de cebra, los semáforos, las señales, los propios coches, los frenos, los guardias de tráfico, los carriles bici. Todos esos elementos están pensados para construir con un mismo objetivo, y es que el tráfico sea fluido, que puedas llegar desde un punto A a un punto B, y que no te atropellen o que no atropelles a alguien, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de sistemas, la clave para entenderlos es que tienes que mirarlos desde arriba. Y por esto este me parece muy buen ejemplo. Normalmente vivimos dentro del ruido, el caos, nosotros desde nuestra mentalidad de personitas, y hasta que no ves las cosas desde arriba, no ves esas conexiones entre puntos que es lo que te hacen entender el todo. Del mismo modo, el sistema solar, ¿no? O cualquier otro. Pero si nos lo llevamos un poco a nuestro mundo, o por lo que estamos aquí, que es el producto, ya desde los tiempos de la Bauhaus, de Walter Gropius, los primeros arquitectos, ya se construían sistemas modulares en los que elementos o kits de
de cajas y huecos se juntaban para construir un producto, ¿no? Y esto al final va muy orientado al fin de esta presentación, que es el tema de los sistemas de diseño, ¿no? Que no dejan de ser elementos que combinados entre sí nos ayudan a entender el todo. Y la segunda palabra sobre la que vamos a hablar es la complejidad. Y aunque parezca que me estoy liando y estoy hablando de muchas cosas, todo acabará en no code, no os preocupéis. La complejidad es este sistema. Tenemos sistemas simples y sistemas complejos. Un estanque, por ejemplo, es un sistema complejo. Y el motivo es que hay un montón de pequeños elementos, un montón de bichitos, de partículas, de pHs en el agua, temperatura, el sol, que hacen que se construya ese ecosistema, ¿no? Esto es lo típico de que si te cargas a un pececito, el pececito no tiene con quién comerse y tal, y se destruye el sistema, ¿no? Porque es muy complejo. Y la complejidad quiere decir que hay muchos caminos que no puedes controlar y entonces estás en un ambiente de incertidumbre. Hay una frase que me gusta mucho de un pensador que os recomiendo si os interesa todo este mundo de la complejidad y de la teoría de los sistemas, que es Nassim Taleb, que es saber cómo debemos actuar bajo condiciones de información incompleta, que es lo que pasa en el estanque, no sabemos todo, hay cosas que se nos van a escapar y que no podemos controlar, ¿no? Es el más elevado y urgente propósito de la especie humana, ¿no? Es saber tomar decisiones cuando vivimos en un entorno en el que nos falta información por todos los lados. Asumir que no podemos controlar nada. Un ejemplo que Nassim Taleb pone en el libro suyo, el del cisne negro, es que para el pavo lo que se cree es que siempre le están alimentando y que su vida es feliz. Y hay un punto en el que llega el Día de Acción de Gracias y al pobrecito pavo lo meten en el horno, ¿no? Pero hasta ahora no había ningún indicador que le dijera que las cosas podían ir mal. Eso es lo que se conoce como un cisne negro. Y hay muchos cisnes negros a nuestro alrededor. Por ejemplo, el 11 de septiembre fue un cisne negro. Fue algo que nadie se esperaba, que no entraba dentro de ningún plan, pero a veces ocurre, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el no-code? Bueno, se llaman cisnes negros porque no hay muchos cisnes negros, ¿no? Es como un rara avis, es un suceso de extrañeza, algo que te rompe los esquemas. El COVID también podría ser un cisne negro. Era algo que igual había gente que más o menos lo estaba intuyendo, ahí Bill Gates, pero cuidado con fiarse de Bill Gates. El motivo es que el desarrollo de software es un entorno complejo y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y muchas veces nos aventuramos a desarrollar cosas y la realidad es que no podemos controlarlo todo, porque hay 1000 cosas que no se van a escapar. A veces hacemos documentación funcional, a veces definimos productos, diseñamos productos, y cuando llegan a desarrollo empiezan a pasar cosas. Y dices, ostras, es que los desarrolladores tal, es que yo lo quería pixel perfect. Y es porque hay 1000 millones de variables que no podemos controlar. Y esto es el motivo por el que normalmente el desarrollo de software o la construcción de producto normalmente se te escapa de primeras y tiene una barrera de entrada difícil, ¿no? Porque te tienes que meter en un mundo donde la incertidumbre es muy alta y tienes que aprender a tener las cosas claras y ser consciente de que no puedes controlarlo todo en el mundo del producto, ¿no? Y los que seáis product managers, que aquí seguro que hay muchos, lo sabéis, ¿no? Lo que tú creas no importa, porque lo que realmente va a pasar cuando las cosas se muevan en el desarrollo, que es como un organismo, pues va a ser otra cosa diferente. Y hay que ser conscientes de eso y entenderlo y vivir con ello, ¿no? El no-code viene precisamente para hacer accesible a un sistema complejo. Y pongo esas comillas a la palabra no-code porque en sí misma la palabra no-code es un problema. Y por eso genera tanto rechazo, sobre todo entre personas que vienen del desarrollo. Y es porque estamos construyendo un movimiento o una filosofía en torno a una palabra que empieza por una negación, que es negar el código. Y es algo que es doloroso para gente. Y yo lo sé porque hay una fricción hacia el no-code porque precisamente todo el mundo dice, pero que detrás hay código. O sea, las plataformas están programadas. Estamos hablando del sistema de código, ¿no? Y hay personas que están rechazándolo, utilizando este movimiento como una forma de rechazo, cuando es todo lo contrario. Es una forma de acceder a ese entorno y que precisamente te va a ayudar a entender mejor el código y el mundo del desarrollo. Lo que ha conseguido el no-code
es allanar la puerta de entrada a la magia a los muggles. Básicamente, el andén entre 9 y 3/4 de Cross Station, de repente, es accesible para muchos. Y eso es algo que personas que nos llevamos peleando mucho tiempo con el empoderarnos en el desarrollo, ser capaces de programar, y os digo que yo lo intenté, o sea, no es que dije un día y no fui capaz de conseguirlo, de repente nos vemos que somos capaces de montar una web, de construir una base de datos, de montar un pequeño producto, de validar un MVP, y eso es brutal. Realmente en el no-code han conseguido lo mismo, o un poco lo mismo que consiguió IKEA en su momento, que es permitirnos a los muggles sentirnos carpinteros cada vez que vamos a IKEA y nos llevamos un armario o una estantería Billy. Porque han hecho accesible algo que también es complejo, como es el mundo de la construcción de muebles, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de piezas que encajan muy bien, a través de unas instrucciones muy claras, a través de interfaces muy sencillas, a través de un servicio y una atención al cliente muy adecuada, ¿no? Realmente lo que ha conseguido IKEA es que nosotros acabemos montando nuestros muebles. O sea, fijaros cómo han llegado a cambiar la mente y que lo hagamos contentos muchos. Hay gente que está encantada de llegar a su casa y ponerse con un martillo a montar una estantería, cosa que yo para nada entiendo. Pero es verdad, porque te empodera y te hace sentirte que estás haciendo algo, ¿no? Es el mismo motivo por el que ahora mismo vuestras abuelas os escriben el emoticono de llorar al WhatsApp cuando en realidad lo que quieren mandar es el de reír. Y es porque la fotografía, en este caso las cámaras de fotos, también se han vuelto accesibles a todo el mundo. Y el no-code va de esto. Por eso al principio de la charla decía que el no-code es una filosofía más que una tecnología. El no-code es un movimiento que empodera a personas para relacionarse con cosas complejas o tecnologías complicadas. Hace no tanto tiempo, los que seáis un poco de mi quinta, rollo 88 por ahí, sabéis que el que tenía la cámara de fotos era el fotógrafo del grupo y cada uno iba con su cámara de fotos, se editaba las fotos y corta. O había fotógrafos profesionales, ¿no? De repente la fotografía se hace accesible para todo el mundo. ¿Eso quiere decir que todo el mundo van a ser fotógrafos o que van a llegar a ser fotógrafos profesionales? No. ¿Quiere decir que las fotos que saquen van a ser maravillosas? Pues esta señora creo que tiene la selfie al revés incluso. No. Lo que va a permitir es que hagamos cosas y que personas que anteriormente estaban limitadas por su capacidad, de repente, pues pueden sacar fotos y sacar una foto a sus nietos y a su gato y a la mañana al sol cuando amanece. Sistematizar es hacer accesible la cultura, realmente. Por eso conectan también no-code y sistemas, y cuando Laura me habló un poco de cómo podemos conectar no-code y sistemas, lo que le dije es que tenía mucho sentido, ¿no? Esa sinergia. Y lo que os decía antes, empoderar a personas. Si nos vamos ya un poco más a esa parte de la herramienta, en el mundo no-code tenemos como 3 bloques de... Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero 3 bloques de diferentes tipos de herramientas. Unas son bases de datos, otros son constructores visuales y otros son automatizadores. Bases de datos tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, Airtable es uno de los más comunes, ¿no? Realmente es un Excel con superpoderes, pero lo que nos permite es empezar a tener guardaditos todas las cosas a las que se llama cuando haces clic en un botón. Si tú eres un desarrollador front y alguien pulsa en un botón y eso le devuelve una información, toda esa información está guardada en un sitio, ¿no? Las bases de datos es donde se guardan. De hecho, el hecho de, como diseñadores de producto, que seguro que muchos sois, entender de bases de datos y de taxonomías, os va a hacer mejor a la hora de trabajar la arquitectura de la información. Pero lo más importante es que, de repente, podemos utilizar bases de datos. Lo segundo que hay son constructores visuales. Y aquí hay plataformas como Webflow, como Babel, como Adalo, como Flutterflow, como Web... Hay millones de plataformas. Me aburren hasta la cantidad de plataformas que hay. Pero te permiten construir productos. Y por último hay automatizadores. Uy, aquí, esta parte de aquí, le he dado hacia arriba, perdonad. Lo que estamos, de alguna manera, es siendo capaces, como decía antes, los muggles, las personas que no tenemos una formación técnica, en asumir en pequeña escala el rol de un backend developer, el rol de un frontend developer y una persona dedicada a la automatización, que es la parte de la derecha,
que serían, por ejemplo, un Zapier o un Integromat, que ahora se llama Make. Esto, que parece así desconectado, tiene sentido en la parte de cómo las cosas se relacionan, ¿vale? Porque todo lo que es el no-code es un sistema en el que tienes que ser capaz de encajar piezas. Y eso es lo que realmente lo hace potente. Justo ayer hablaba con unos chicos que me preguntaban si WordPress era una plataforma de no-code. Yo les decía que en cierto modo sí. Lo que pasa es que tiene cierto legacy WordPress que ha hecho que no sea capaz de conectarse con otras herramientas. Y eso es el poder del no-code. Y os pongo un ejemplo. Además, un ejemplo real de algo que estamos haciendo en Tribal para mejorar el onboarding de las personas que entran. De hecho, creo que está por ahí uno de los promotores, Álvaro Sánchez, que además ha sido alumno de Girocamp, que está liderando esta iniciativa. ¿Qué tenemos? A todas las personas que entran en la compañía los tenemos en una base de datos en Airtable, todos sus nombres. Por otro lado, cuando alguien pasa de estado, se envían de forma automática a través de Gmail correos pues, para que le abran la cuenta de correo electrónico, para que le avisen que tienen que conseguirle un ordenador. Ese es el momento en el que alguien llega, ¿no? Toda esa información la visualizamos en Software y a través de Webflow podemos tener un formulario para recopilar más información. El no-code, como os decía, no son las herramientas en sí mismo, sino es la capacidad de relacionarse de herramientas totalmente diferentes. Por eso es un sistema, porque tienes que dejar de ver las herramientas en sí mismas, sino lo que pueden hacer las herramientas cuando se relacionan unas con otras. Gracias a automatizadores como Zapier, que es uno de los que os comentaba justo en la página anterior, tú puedes hacer que cuando en Twitter alguien publica un tweet que te mole, eso se guarde en otro sitio. Y realmente hay un canal en medio que automatiza cosas. Entonces, de repente, perfiles que no somos técnicos o que no venimos del desarrollo de software, estamos montando pequeños productos. Estamos haciendo que pasen cosas. Como os adelantaba al principio, en torno al mundo del no-code, y yo con eso soy un poco hater, y también me ha caído hate alguna vez por ser hater de esto, hay como mucha cultura de la herramienta. Y siempre se habla desde la herramienta. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente de que sí, que es importante ser bueno en Webflow si quieres hacer buenas web, que es importante ser bueno en Babel si quieres desarrollar bien. Entiendo que hay que tener un cierto dominio por la herramienta. Pero, in my humble opinion, de hecho, me he odiado un montón cuando he puesto in my humble opinion, me he dado verdadero asco, pero lo he puesto, porque ya lo tenía así y no lo he quitado. El valor del no-code está en entender el sistema complejo y es entender cómo somos capaces de pensar en si junto esta herramienta con esta herramienta y esta herramienta con esta herramienta, estoy montando algo. Y ese algo puede solucionarle un problema a alguien. A partir de ahí, entendamos la herramienta todo lo que queramos, profundicemos, avancemos, pero creo que este es el pensamiento que tenemos que tener, sobre todo los que sois product managers o los que os dedicáis al diseño. Yo os recomiendo que no os obsesionéis con aprender cualquiera de las herramientas que salen al mercado, porque igual dentro de 2 años hay otra. Lo más importante es que entendáis cómo se conectan las cosas. El mundo, en este caso, por ejemplo, de las APIs, de las interfaces que conectan dos herramientas, es mucho más importante saber de APIs, que es cómo se conectan dos cosas, o dos herramientas, que realmente las herramientas en sí, en mi opinión. Sobre todo es que todos podamos resolver problemas y hacer producto, que creo que es por lo que estamos todos aquí y en esta escuela, ¿no? Cuando digo todos, digo todos. Y yo me he relacionado con un montón de emprendedores, personas que vienen cero rol técnico, gente que ha montado productos para sus clínicas de veterinarias, doy clases en otros sitios y hablo constantemente con personas que están montándose productos y no vienen del diseño. Y a lo mejor es tu tía Manoli, la del pueblo, que está montando un sistema para gestionar las tortillas de patata que reparte en la cena familiar. O es tu tío Pepe que está llevando la contabilidad del bar a través de un sistema sencillo, ¿no? Cuando realmente eres capaz de llevarlo aquí, te das cuenta de todas las posibilidades que tiene.
Porque uno de los principales problemas que hay, sobre todo con emprendedores que se lanzan a desarrollar, es que muchas veces pierden el control sobre el desarrollo del software y su plataforma, su negocio, queda secuestrado por equipos de desarrollo a los que ellos no tienen acceso, ¿no? Sin embargo, el no-code ha permitido, sobre todo en fases iniciales, que tú como fundador de una compañía o como emprendedor seas capaz de manejar, entender y operar tu plataforma, tu producto. Y eso os garantizo que tiene muchísimo valor para cualquiera del que esté ahora mismo lanzándose a montar un negocio. Recojo aquí una frase de Paco Crespo, que fue profe aquí, que un producto digital es la automatización de un servicio. Y a veces se nos olvida que realmente lo que estás haciendo cuando construyes producto es ponerle una cara amable o una cara fácil de consumir a un negocio o a una parte de un negocio, ¿no? Y producto también es hacer una automatización que te envía un correo a las 3 de la mañana cuando sube la bolsa para que puedas invertir, por ejemplo. Hay muchas formas en las que de forma creativa podemos aportar valor, ¿no? Y la diferencia es que antes yo no me sentía capaz y ahora yo, si quiero resolver un problema, me siento capaz de hacerlo. Y os digo que ni soy el más listo, bueno, ni muchísimo menos, el más dotado, el más capaz y el que le ha metido más horas. Simplemente es intentarlo y conseguirlo. Y esa fricción la he resuelto gracias a empezar a entender cómo funcionan herramientas y cómo se relacionan entre sí. De hecho, ya ha salido una plataforma hace poquito con todo este boom de la inteligencia artificial que se llama Mixo, y hay muchas más, ¿no? Que en 30 segundos te montan una página landing, ¿no? De momento es muy cutre y yo estoy en contra en cierto modo, porque creo que el diseño no son las pantallas, el diseño es muchísimo más que las pantallas por todos los lados, pero al final, para que os deis cuenta de que las tecnologías y las herramientas van cambiando y habrá un momento en el que seamos capaces de diseñar producto con la voz o seamos capaces de diseñar producto con la mente, ¿no? Pero lo que no va a cambiar y lo que nunca se va a poder automatizar es la intuición y el hecho de ver esas conexiones de las que hablaba al principio para resolver problemas. Y eso es algo que tenemos que trabajar todos si queremos realmente marcar la diferencia. Porque aprovechando que hoy es el Día de los Enamorados, ¿no? Y espero que todos tengáis una persona ahí que os quiera o a la que queráis tirarle los trastos hoy, hay ciertas cosas que no se pueden medir y por eso antes hablaba también de la complejidad. Vivimos en un mundo complejo en el que tomamos decisiones sin tener toda la información posible a nuestra mano. Y muchas veces las mejores cosas pasan por intuición. Y eso es algo que no se puede automatizar por ninguna IA, ni hay ninguna herramienta que te lo vaya a resolver. Las herramientas son herramientas, como un martillo o como una sierra. Pero realmente el valor que aportan es lo que tú puedes construir con ese martillo y esa silla y que eso tenga valor, ¿no? Por eso mi discurso siempre en el no-code es entendamos lo que podemos hacer, conectemos puntos y luego empecemos a pensar ideas. Que se hagan con no-code o sin no-code es indispensable. Lo importante es que tú puedas hacer cosas. Coger piezas de las que tenemos y apostar por un camino. En esa línea, los sistemas de diseño, siguiendo un poco el hilo de lo que venimos hablando a lo largo de toda la charla, nos han ayudado mucho a poner orden en el caos. Los Human Interface, por ejemplo, es el sistema de diseño de Apple. Material Design es el sistema de diseño de Google. Polaris es el de Shopify. Muchas empresas han creado sistemas para diseñar, ¿no? Que nos ayudan sobre todo a ordenar, categorizar, clasificar y priorizar decisiones. Los sistemas de diseño buscan combatir la entropía en el desarrollo de software, del mismo modo que el no-code. Lo que están es intentando poner orden en un lugar que es caótico y reducir la incertidumbre y que cuando esa persona de desarrollo se enfrente a la resolución, ya haya ciertos componentes o ciertos elementos que funcionen. Lo que os decía, en la medida de lo posible, reducir la incertidumbre. Por eso los sistemas de diseño y el no-code encajan tan bien, porque hacia lo que apuntan es hacer más accesible o reducir el riesgo en una fase complicada como es el desarrollo y acelerar los ciclos. Los sistemas de diseño pues, no están por todas partes. Con cualquier producto digital medio grande ya forman parte un poco de la forma en la que construimos. Nos dan unas reglas sobre tonos, sobre comunicación, sobre componentes, sobre sombras, sobre iconos.
que permiten de una forma estructurada y ordenada llegar a construir interfaces, ¿no? Pero lo que un sistema de diseño nunca te va a ayudar es a colocar esas piezas en el orden que realmente aporta valor. Y eso es un poco lo que me molaría que os quedaseis con de esta charla, ¿no? La importante que es la intuición y dar este salto a proponer y a buscar y a encontrar soluciones creativas. Y ya no solo decir que qué guay podríamos montar esta empresa, sino que os atreváis a hacerlo, porque ahora creo que se puede. De hecho, y con esto ya cierro, hace una semana salió un plugin que permite conectar Figma, que es una herramienta de diseño que seguro que muchos conocéis, con Webflow. De modo que si tú ordenas en cierta manera las capas con este plugin, lo que diseñas en Figma sube directamente a Webflow y se construye, ¿no? Y ya lo tienes en código, por decirlo de alguna manera, ¿no? Babel, que es otra herramienta de desarrollo, también permite importar desde Figma. Framer cada vez te permite diseñar cosas que van más orientadas a que sea un producto final, ¿no? Entonces, al final siempre va a haber una relación muy importante y creo que el futuro va por aquí. Y lo que va a marcarnos la diferencia como diseñadores no va a ser manejar las herramientas, sino ser capaces de construir cosas que realmente sean diferenciales. Y nada, con esto acaba mi charla de hoy y estaré encantado de responder cualquier cosa que os apetezca preguntarme o cualquier duda que os haya generado. Ahora, mientras vais escribiendo si tenéis dudas y tal, para que las podamos contestar, porque nos sobra tiempo para resolver dudas, comentaros, esta charla cuando la ideamos, un poco respecto a justo lo último que estaba diciendo Jorge, cuando ideé hacer como este evento, lo que quería hacer yo era como un evento un poquito más grande, pero para que no durara muchísimo, decidimos cortarlo en dos partes. Entonces, digamos que esto es una primera parte de cómo se puede conectar la parte del no-code con los sistemas de diseño. Y hoy teníamos a Jorge contándonos sobre todo la parte del no-code y cómo funcionan esos sistemas complejos, ¿no? Toda esa parte introductoria. Y os adelanto que todavía no ha salido, no lo hemos publicado, pero habrá una segunda parte de este evento que estemos mucho más centrados en cómo son esos sistemas de diseño, esos design systems, y justo esto que estaba diciendo al final Jorge, de que ahora Figma ha sacado un plugin para llevarlo a Webflow, pues eso, cómo se van conectando estas dos modalidades de diseño, por así decirlo. Vamos a tener una segunda parte del evento que será en abril, el 25 de abril, casi seguro, donde tendremos a otra compañera, Marta, que ella de hecho ha hecho ya otro evento con nosotros, con The Hero Camp, sobre Figma, sobre el Handoff en Figma, que lo podéis ver, creo que está en YouTube. Pues Marta nos estará contando toda esa parte de Design System, porque bueno, ella es una crack en ello. Y bueno, un poco por también soltar mi reflexión de todo esto que hemos estado escuchando. Al fin y al cabo, sobre todo mirando la parte de negocio en la parte de producto, digamos que tanto el no-code como los design systems están buscando adaptarse una vez más a la velocidad a la que el mundo del desarrollo está funcionando al día de hoy. Y es que aunque ya están todas estas metodologías ágiles que hacen entregas súper rápidas del producto al usuario, nos da la sensación de que necesitamos más velocidad, que yo no sé cuándo va a parar esto, porque madre mía, cuánta prisa, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es precisamente eso, como poder entregar mucho más rápido. El no-code, por un lado, nos ayuda, pues eso, desde la parte visual creamos unos componentes que rápidamente, de manera automática, se convierten en el código y ya se podría lanzar ese producto, ¿no? O esa parte del producto. Los Design System, por su lado, lo que está haciendo es, vale, vamos a predefinir todos esos componentes que forman nuestro producto para cuando vayamos haciendo mejoras, incrementos, vaya creciendo el producto en la parte de growth, sea mucho más rápido coger y hacer ese diseño. Es decir, está, como decía Jorge, toda la parte conceptual, que es donde de verdad está el diseño, que es como vamos a buscar dónde está el valor para el usuario, qué orden tienen que llevar esos componentes, cuáles son los componentes que tiene que haber, pero no vamos a, entre comillas, perder tiempo en pintar los componentes, en pintar la pantalla. Entonces simplemente arrastramos y ya tenemos nuestra pantalla creada.
¿Qué pasa? Que si de repente unimos estas dos cosas, lo que vamos a hacer es unos componentes ya creados en el Design System, los vamos a pasar directamente a las herramientas o a las plataformas de no-code que nos van a crear estos productos de manera súper rápida, teniendo que pasar mucho menos por todo el equipo de desarrollo. Y aquí es como empezaba diciendo Jorge, que por eso hay mucha gente un poco hater del no-code, porque es como, oye, ¿y qué pasa? ¿Dónde están los desarrolladores? ¿No? Pues igual que los diseñadores, los UI en la parte de Design System, al final alguien tiene que crear estas herramientas, alguien tiene que crear esos sistemas de diseño, ¿no? En una parte principal, y lo que estamos haciendo es crear todas esas piezas de puzzle, que es el diseñador quien las une y entrega el producto. Que sobre todo es que en los productos al final, esto es como cuando usas una Thermomix para hacerte la comida, o sea que realmente hay procesos del proceso de hacer una comida que son repetitivos y aburridos para los desarrolladores y para cualquier persona, que realmente el no-code te permite agilizarlos. De hecho, las personas que más valoran las herramientas no-code cuando las usan, muchas veces son desarrolladores, porque hay partes en las que eficientan su trabajo y pueden dedicarse a las cosas que realmente son complejas, como pensar en un algoritmo de recomendación, pensar cómo optimizar cualquier cosa relacionada con la gestión del modelo de datos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final también hay una parte del no-code que ayuda a agilizar cosas en el proceso de desarrollo. Nunca va a ser un sustitutivo. Siempre tendrá que haber código, pero no-code te generará pequeños atajos en ciertos momentos de la construcción de producto. También muy importante lo que decía Laura, el tema de validación de ideas es mucho más ágil cuando utilizas este tipo de plataformas para construir un mínimo producto viable en un mes y sacarlo y realmente recoger datos. Y justo con esto que estabas diciendo, yo creo que contestar la pregunta de María, porque nos estaba preguntando, bueno, te estaba preguntando qué otros argumentos podríamos usar para, entre comillas, convencer a los developers de que el no-code es beneficioso. Pues yo creo que además justo lo estabas diciendo según mandaba ella la pregunta. Sí, qué casualidad. Pues realmente, mira, también para que lo veas, María, en la empresa que tenía hubo un momento en el que partíamos de pensar que el perfil que tenía que construir productos, ser un product maker, eran diseñadores, ¿no? Y hubo diseñadores que tuvieran interés en el desarrollo y finalmente los perfiles que mejor se relacionaban con el mundo del no-code eran desarrolladores de front que tenían interés por el diseño, precisamente porque percibían el valor a la hora de ahorrarse tiempo en construir cosas que normalmente les llevaban mucho tiempo de hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, con desarrolladores backend he hablado en profundidad sobre herramientas como Shano o como Strapi, ¿no? Que realmente te permiten generar backends mucho más rápidos, generar endpoints, conectar cosas y ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma de que esto sea aceptado por equipos de desarrollo que lo rechazan, que ya os digo que la mayoría no, es que entiendan el valor que les aporta para que dediquen su tiempo a tareas de valor. Y eso es además, he hablado con muchos CTOs y todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Que ahora mismo tiene cierta reticencia, como todo lo que es nuevo, pero dentro de 3 o 4 años va a ser lo normal, realmente, ¿no? Eso es al final, y esto es algo que descubrí haciendo el curso de HeroCamp, que es que lo que estamos haciendo muchas veces los diseñadores o este tipo de herramientas es copiar lo que ya hacen los desarrolladores, que ellos llevan años creando librerías de componentes. ¿Qué hacen? ¿Para qué voy a escribir la misma línea de código 20 veces, pudiendo tener, si sé que la voy a reutilizar, la tengo ahí preparada, entonces lo único que hago es una llamada y ya tengo esa línea de código creada, y tienen librerías enormes con millones de componentes de los que van tirando. Los sistemas de diseño es precisamente eso, tener los componentes ya creados para cogerlos y no tener que crearlos cada vez que los voy a utilizar, que los voy a utilizar 1.000.000 de veces. El no-code va un poco también por ahí, en realidad es como tener cosas prediseñadas que las pueda de manera súper sencilla y que muchos puedan utilizar y tenerlos ya ahí. Y sí que... no siempre son prediseñadas. Por ejemplo, en Webflow, en Babel, tú puedes construir lo que te dé la gana desde cero. O sea, no necesitas partir de nada. Y eso yo creo que es la libertad. Yo, por ejemplo, con Webflow entendí un montón de cosas sobre front simplemente construyendo en Webflow, porque empiezas de forma visual a ver cómo se codifica. Y la movida es que, por eso se llaman constructores visuales a todas estas plataformas tipo Webflow, Babel, Adalo,
es porque al final los seres humanos somos seres muy visuales y cuando tenemos que pensar con la cabeza en procesos y todo va, nos cuesta, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves una interfaz en la que pues, te arrastras cosas, ves la relación de unas cosas con otras de forma visual, empiezas a entender. Y eso es muy potente. Hay una pregunta de Elizabeth Toledo que dice, pero estas plataformas de no-code, ¿cómo se solucionan posibles problemas? ¿A quién se acude en caso de error? Si son problemas de la plataforma, las que son mainstream o sobre todo las que están en Y Combinator, que son normalmente de las que os tenéis que fiar o que ya tienen un volumen grande de usuarios, tienen servicios de atención al cliente muy, muy, muy dedicados. De hecho, muchas veces, como no son todavía muy grandes, a poco que intercambies un par de correos, acaba uno de los fundadores echándote una mano a arreglar algo. Entonces, normalmente, cuando se producen errores, pues llamas al equipo de Customer Success, pero tampoco es muy habitual que se produzcan errores porque son plataformas ya, sobre todo estas de las que hemos hablado, que tienen ya muchos años, o sea, no es algo que haya salido ayer. No sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, eso es todo lo que puedo decir. Vale. Y bueno, yo iba a dejar ahí como en el aire, que era como porque toda esta idea de evento surgió a través también de un artículo que leí por ahí que le pasé a Jorge desde el principio, y que hablaba también un poco, y dejo la duda en el aire, ¿no? Porque yo creo que es algo que aún no se ha terminado de resolver, de qué es lo que pasa cuando estamos limitados. Bueno, y yo voy a dar mi opinión también. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos limitados por este tipo de herramientas, ¿no? Cuando de repente la herramienta que se esté utilizando de no-code tiene, pues eso, a pesar de que puedo crear mis propios componentes desde cero, como que hay ciertas partes a lo mejor de diseño que se quedan un poco más limitadas. Y era un poco, ¿lo podemos resolver a través de los sistemas de diseño? Bueno, pues estamos viendo que como ya están buscando que todas estas herramientas de los dos mundos se puedan conectar, como lo del plugin de Figma a Webflow, pues a lo mejor ya se puede resolver por esa parte, ¿no? De repente, pues eso, es que ese límite de diseño que me estaba encontrando en Webflow, sí que lo puedo crear en Figma y luego lo voy a poder pasar. Pero bueno, quedaba como un poco eso de este tipo de limitaciones, cómo se resuelven. Y yo aquí lo que creo también es que hay que entender, como decía Jorge al principio, cuál es la filosofía que hay detrás de esto. Esto se trata de que personas o equipos o startups que a lo mejor no pueden tener un equipo de desarrollo y de diseño enorme para crear el pixel perfect de lo que quieren, pero a lo mejor sí que quieren lanzar su producto, empezar a testearlo, probarlo y tal, tengan la opción de hacerlo, y a lo mejor pues justo no van a poder llegar a ese pixel perfecto que estaban buscando exacto, ¿no? O justo ese diseño como súper pensado y tal, pero van a poder hacer un prototipo o incluso un producto, no solo un prototipo, un producto que puedan lanzar, y ya cuando pues eso funcione, crezca y demás y puedan tener su propio equipo de desarrollo, pues a lo mejor ahí ya pueden hacer virguerías, ¿no? Pero entender, y además me gustaba que hayas hecho la comparación antes con WordPress, ¿no? Cuando alguien utiliza WordPress, pues normalmente que suelen ser empresas un poco más pequeñas. Obviamente no va a utilizar WordPress, no lo sé, Cabify, pues no, porque tiene un equipo de desarrollo enorme, ¿no? Pero sí que sirve para otro tipo de compañías que a lo mejor no se pueden permitir tener ese equipo de desarrollo enorme, ¿no? Un poco entender para qué sirve cada cosa, y a lo mejor dentro de la gran compañía se puede utilizar este tipo de herramientas, pero para lo que hablábamos, para hacer prototipos rápidos y testear cosas de manera súper rápida, y luego ya lo lanzaremos a producción o ya veremos cómo hacemos que eso encaje con los demás. Sí, o sea, realmente estas herramientas o sea, pueden ser totalmente profesionales. O sea, hay muchas compañías enormes que están utilizando herramientas no-code en sus procesos. Webflow ya tiene un plan de empresas que soporta volúmenes de tráfico de locos. O sea, que ya no son cosas para jugar en muchos casos, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decías, Laura, de las limitaciones, que me parece importante. Es verdad que algunas herramientas sí que tienen limitaciones a la hora de diseñar, y entonces es importante aquí seguir un poco esa filosofía de la forma tiene que seguir a la función cuando se trata de validar, en el sentido de vamos a intentar, dentro de las limitaciones de esta herramienta, conociéndolas, proyectar una idea
que nos permita validar algo, ¿no? Y entonces sí que es importante entender los límites, sobre todo un software, una Dalo, son plataformas que están limitadas, que hay cierto punto en donde ya no puedes llegar. Entonces, si entiendes los límites de las herramientas, vas a poder decidir cuál es la mejor herramienta también para tirar. Pero vamos, eso, con Webflow y con Babel puedes hacer casi todo lo que se te proponga en este caso y el límite al final es el cielo. Eso es. Y luego al fin y al cabo son herramientas muy nuevas que van a ir creciendo y se van a ir desarrollando. Vale, pues salvo que haya, mira, acaban de escribir, también es formativo para diseñadores comenzar a entender, pensar y diseñar con conceptos web como Webflow, Maxmin, Constraint, etcétera, acerca de las partes, es entender puentes. Extender puentes. Es que realmente para mí ese es el poder del no-code. Y es que los handoffs entre diseño y desarrollo sean más limpios porque los diseñadores van a entender mejor a los desarrolladores y los desarrolladores probablemente entiendan mejor a los diseñadores. Casi es como, si nos lo llevamos un poco a lo filosófico, para mí el no-code es como un lenguaje. Es como un lenguaje que si aprendes a hablarlo, pues como dice Martín, y empiezas a hablar en términos de flexbox, de constraints, de etcétera, realmente tú como diseñador estás entendiendo tu producto. Y eso es una de las críticas que yo siempre he hecho a la profesión, a los que somos diseñadores. Y es que muchas veces diseñamos cosas sin saber cómo se van a construir. Entonces sería como si un arquitecto diseñase un edificio y dijese, es que no entiendo el ladrillo. O sea, no sé de qué va la madera, pero ponle bien de madera. Entonces, eso en otros sectores sería casi motivo de broma, ¿no? Sin embargo, en nuestra propia profesión, muchos diseñadores no entendemos las implicaciones técnicas de lo que hacemos, ¿no? Y eso es una barrera que el no-code sí que solventa, ¿no? Como un camino de aprendizaje. Total, de construir esos puentes, esos medios de comunicación. Vale, pues salvo que haya más preguntas que te hayan llegado a ti por privado, yo creo que por aquí vamos a ir cortando. Esta pantalla que os hemos dejado, sobre todo el cartelito este del 40%, especificar a los que estéis interesados en formaros en diseño de producto, deciros que hasta este viernes, por el aniversario de Girocamp, hay un 40% de descuento en los programas de Girocamp. Así que aprovechar esta semana, acaba el viernes, porque es descuentazo. Y esto es real porque no siempre están estos precios. Y nada, que tenéis esos códigos ahí por si queréis ver cuál es el programa, directamente concertar una cita para que os informen en 15 minutos de cómo funciona todo. Y nada, que el próximo evento es presencial en Madrid. A los que estéis por aquí que seáis de Madrid, que había algunas personas, tenemos evento presencial el día, a ver que lo miro por aquí, estoy un poco perdida, el 17 de febrero, vale, este viernes, bueno, sí, menos mal que voy a ir yo también, Vale, este viernes tenemos evento presencial a los que os apetezca con uno de los entrenadores del curso de Product Designer, ¿vale? Va a tener ahí, vamos a hacer como una especie de masterclass también, así que súper interesante los que estéis por Madrid, nos vemos por allí. Y acordaros que más o menos en abril vamos a tener la segunda parte de este evento también, lo veréis en las redes sociales de Girocamp para que os apuntéis y veáis la segunda parte hablando un poquito más de los sistemas de diseño, cómo conectarlos con la parte del no-code. Así que yo creo que por aquí ya está todo. Os mandarán la grabación por correo electrónico y ya está. Eso sería todo. Muchas gracias a los que habéis estado este ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Cualquier cosita, estoy por LinkedIn o por donde me queráis contactar. Eso es. Muchas gracias y buenas tardes, noches.